Hace algunas semanas atrás, presenté esta serie de 5 lecciones a la iglesia aquí en la iglesia local. El propósito y la razón de por qué quise compartirlas con la iglesia, aparte de que toda la palabra es buena y es útil y es necesaria en nuestras vidas, quise compartirla para que la iglesia se pusiese metas todos en nuestros corazones, buscar honrar al Señor en ser la iglesia que Él fundó. Y qué mejor que mirar las características que aparecen en la primera iglesia local, que es en Jerusalén. De ahí que he decidido compartir con ustedes, pero en el corazón les sea útil y que cada hermano y cada hermana en cada iglesia local, especialmente ahí en Tres Hermanas, busquen honrar al Señor y también seguir los mismos pasos que la iglesia en Jerusalén. Estos dos temas nos ayudan grandemente. Esta primera tiene que ver con el crecimiento natural y normal de la iglesia en Jerusalén. Su crecimiento tenía un crecimiento constante en la iglesia en Jerusalén. Como ya nuestro hermano Juan compartía ahí en el libro de los Hechos, hay varios versículos que nos hace notar que la iglesia crecía y crecía, como si no hubiese límite de crecimiento. Uno de los pasajes es a los primeros 3,000 personas en el día de Pentecostés, en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No es exacta la cantidad, pero dice Lucas, el médico, que era como 3,000 personas. Cuando leemos estos versículos, nuestras mentes inmediatamente nos llevan a pensar en las circunstancias en las cuales vivimos cada iglesia local. Y pensamos que la iglesia en Jerusalén, pues ya con 3,000 personas, para nosotros ya sería suficiente. Sin embargo, también llevamos nuestras mentes a entender, lo cual fue así, de que el crecimiento se debió a ciertas circunstancias, como por ejemplo el día de Pentecostés, el reunido los hebreos de todas partes del mundo. Fue algo estratégico de parte del Señor y eso proporcionó la cantidad, originó la cantidad de miles. Pero también es importante, hermanos, que nosotros veamos que es palabra de Dios y que analicemos con mucho cuidado, meditemos con mucho cuidado la palabra de Dios, puesto que cada texto, cada palabra es aplicable en nuestras vidas y cómo aplica, y debemos tratar de meditar si estamos aún equivocados o no en algo. Así es que con ese espíritu de humildad vamos a seguir los textos que continúan. Decía que su crecimiento fue muy natural y muy normal, como 3,000 personas. El capítulo 3 de Hechos, del versículo 11, dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo y atónito concurría a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En Hechos 4, verso 1 al 3 y 4, continúa narrando Lucas diciendo que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Notemos la expresión de Lucas ahora, no como 3,000, ahora como 5,000. Y la multitud usa este término para denotar, hacer referencia a la cantidad inmensa de cristianos allá para ese momento. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Innegablemente, estos hermanos obedecieron al Evangelio y su distinción de su conversión y su fruto, su evidencia mayor, era que ellos parecían de un corazón y un alma. La unidad de almas, la unidad de corazón, la actitud de el despojarse de lo que tenían en la práctica libre de la benevolencia era la evidencia clara de su conversión. Ahora debemos meditar nosotros también muy fuerte en esto. En Hechos 6:1 es otro texto que habla de la evidencia de que su crecimiento era continuo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, para ese tiempo ya, para estos días ya han pasado poco más de tiempo desde el día de Pentecostés, como creciera el número de los discípulos. En el verso 2 de Hechos 6 aparece una vez más la palabra multitud escrita por Lucas. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Así que estamos diciendo que su crecimiento era continuo y este crecimiento era de acuerdo a lo que Jesús había enseñado acerca del reino. Armonizó como causa y efecto. Armonizó las palabras proféticas de Jesús, dichas en sus parábolas acerca de las características del reino, que era el crecimiento. Así es que la iglesia fue evidentemente que confirmó lo que Jesús había dicho acerca del reino. En Mateo 13, verso 8, podemos mirar acerca del sembrador. La buena semilla cae en la tierra, da fruto a cual a 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. Eso sucedió en el día de Pentecostés y hacia adelante en los días futuros de la iglesia en Jerusalén, y cual a 30 por uno. En el mismo capítulo 13 de Mateo, versículo 31 y 32, hablando de la parábola del reino que es semejante al grano de mostaza. Dice el Señor, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, es parecido al grano de mostaza, el reino. ¿En qué tiempo, hermanos? El reino, mientras esté sobre la tierra. Es semejante al grano de mostaza. Es muy pequeña, la verdad, esta semilla, según el 32. Y dice que un hombre sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, note bien, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Es muy clara la parábola. El Señor haciendo énfasis que una característica natural y normal, correcta del reino es el crecimiento, y lo ilustra con la semilla más pequeña que llega a ser un árbol muy grande. En el versículo 33, Jesús hace más énfasis sobre el reino, una vez más en el aspecto de su crecimiento. Otra parábola les dijo, verso 33 de Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Ahora es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Así que decíamos que el crecimiento del reino, de la iglesia, es un reflejo claro de lo que Jesús había dicho ya acerca del reino, de la característica del reino es su crecimiento. Así es que no sería algo extraño que la iglesia local pues crezca también. ¿Por qué? Porque el crecimiento del reino se refleja en la iglesia local. Eso es algo muy sencillo y fácil de comprender. Por eso es que dice Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído. Eran muchos, muchos, muchos hermanos. Así que cuando esto vale la pena, hermanos, hermanas, hacer un paréntesis y meditar. Más que razonar, meditar. ¿Deberíamos estar preocupados cuando la iglesia no está creciendo? La respuesta es claro que sí. Claro que sí, puesto que una de las características de la iglesia o reino es su crecimiento.
Y aquí puede uno detenerse y pensar, bueno, nos justifica el lugar, nos justifica el hecho que no es un día de Pentecostés o no están todos los judíos juntos como en el día de Pentecostés. Nos justifica el pensar que estamos en una ciudad donde hay mucha maldad. Creo que hay maldad en todas partes. Nos justificaría pensar de que la gente no quiere. Siempre hay corazones dispuestos. En Israel hubo un remanente fiel siempre. En Noé hubo un fiel y su familia. En el caso de Lot, ¿quiénes son o es toda la gente ya mala para que nos justifique que la iglesia no crece? Un paréntesis para meditar. ¿Será que tenemos la razón o será que tenemos que hacer un cambio? ¿De dónde vienen las circunstancias de que no hay crecimiento en la iglesia local? Debemos estar preocupados. Creo que la conclusión en todos, muy posible que sea así. Sí, deberían preocuparnos. Si no hay preocupación, entonces algo está pasando ya en nuestro corazón. ¿A qué se debía su crecimiento de la iglesia en Jerusalén? Bueno, su crecimiento se debía a la predicación del evangelio, a la predicación del evangelio. Efectivamente, cuando leemos Hechos capítulo 8, verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, un texto que hemos leído muchas veces. Pero creo que hay algo más que, hermanos, podríamos meditar. Y decimos y predicamos a la iglesia porque miren, todos iban predicando por todas partes, ayuden a predicar, a invitar a personas, y parece que los hermanos no son un poco indiferentes o no logran ver esa necesidad. ¿Cuál es la razón? Conviene detenerse un poco más en el verso 8. ¿Por qué los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio? Pensemos en esto, hermanos. Cuando leemos en las Escrituras, el corazón, como decía hace un momento, el alma de ellos, por ejemplo, Hechos 4:32, que dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué significa eso? Decía que la evidencia de su transformación, de su obediencia, de su entrega al Señor, la evidencia de que ellos habían aceptado al Señor de todo corazón, es que fue el apego a las instrucciones de los apóstoles. Notemos que ellos partían eran fieles en el partimiento del pan y en las oraciones, como los apóstoles enseñaron. Ellos ahora son fieles en compartir todo lo que tienen, no dicen nada a ser suyo propio. Tiene una similitud en su alma, en su corazón, por eso Lucas habla de ello. Diríamos que hay una transformación, fueron ellos convertidos, creo que es la palabra apropiada, una evidencia de una conversión real. Y cuando hay una conversión real, mis amados, nosotros vamos a hablar, es imposible callar y no hablar del Señor. Y así es que cuando leemos Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, incluyendo Felipe. Recuerdan a Felipe, verso 5, Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Quién era Felipe? ¿Ustedes recuerdan? Fue destinado o elegido para predicar a Samaria, no. Simplemente él fue elegido para servir a las mesas. Hechos capítulo 6, verso 5. Agregó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe. Ahí está. Y cuando son perseguidos bajo la persecución de Pablo o Saulo, Felipe, hermanos, ya tenía la distinción de hablar del Señor. Y estamos seguros que también los demás, pues eran de un corazón y un alma. Así que la conclusión obvia es que no solamente el Señor esperaba que ellos todos predicaran, sino la razón de por qué ellos hablaban es porque ellos tenían un corazón, un alma, evidencias de una conversión real. Conversión real. Y es importante notar que
que el que ha sido transformado, ha sido renovado, ha sido obediente al Señor de todo su corazón, ha ejecutado una conversión real en su vida, no va a poder dejar de hablar del Señor a las almas perdidas. Así que cuando la iglesia ya no habla del evangelio, creo que debemos ser muy humildes y muy analíticos en nuestro corazón, pensar qué está pasando con nuestra fe, qué está pasando con mi fe. En Lucas capítulo 19, verso 37, dice el verso 37 en adelante al 40, que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Note bien, comparemos los corazones ardientes del día de Pentecostés, que están dispuestos a despojarse de sus bienes, darlo a los pobres y son de un corazón y un alma. Ahora, comparemos los corazones de esta gente, de esta multitud que sigue a Jesús. Están gozándose ellos y comienzan a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto es otra vez causa y efecto. La causa está en el corazón. El efecto es dar grandes voces, gozarse, alabar al Señor. Y decían ellos, verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Que en realidad tenían razón de clamar, de alabar al Señor. ¿Por qué? La causa es digna. La causa es el todo. Era el Señor de gloria. Y hermanos, yo creo que podemos entender a través de no podemos obligar a alguien a que hable de Dios si no ha experimentado una verdadera conversión en el corazón. Eso es. Si estas callaran, las piedras aclamarían, dijo el Señor Jesús. Por eso es que vamos a Hechos capítulo 4, versos 19-20, y podemos entender que Pedro y Juan, cuando le dijeron, ¿no les hemos dicho que ya no hablen en ese nombre? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que habían visto y habían oído tenía más poder, tenía más fuerza que las mismas amenazas de los enemigos del Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así dijo el apóstol Pablo, primero a los Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es eso, hermanos. Más claro. Segundo los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es el punto? Si usted no lo entiende, batalla simplemente otra vez es causa y efecto. Es como dijéramos, de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos decir las cosas que hemos oído. El corazón, donde gobierna el corazón, hermanos, se hacen manifiestas las cosas que arroja el corazón. Y estos que iban anunciando por todas partes no podían callar la gracia de Dios derramada en sus vidas. Y eso es el punto. Creí por lo cual hablé. ¿Crees? Bueno, habla entonces, porque nos dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que cuando la iglesia ya no habla del evangelio, algo está pasando con su fe. Algo está pasando con su fe. Hermanos, otro paréntesis para meditar y ser muy humildes. ¿Es posible que estemos equivocados en algo? ¿Es posible que en este tema
estemos nosotros mentalizados ya a justificarnos por el número que somos en la iglesia. Es posible, tal vez, cabe la posibilidad que en realidad hay un futuro mejor allá afuera. Hay hombres y mujeres que en realidad en medio del mundo malo necesitan de Dios, pero no los hemos podido encontrar. Hemos usado el método equivocado, tal vez, o nos adelantamos a pensar que la gente no quiere y por eso paramos de hablar. Que es posible estar equivocado. Es posible que realmente no estamos aceptando que lo natural de la iglesia a la cual pertenecemos debe estar en crecimiento. Es muy posible. Demos cabida a esa posibilidad. A estas alturas, hermano, de la elección, podemos pensar en lo siguiente. Una forma técnica, un doctor, mecánico, o un carpintero, qué sé yo, se da cuenta de pronto que hay nuevas técnicas para hacer las cosas mejores y más correctas. Tecnología, qué sé yo, estamos hablando de tecnología y nos damos cuenta que estábamos equivocados, o no equivocados, sino simplemente que, que no estábamos encontrando los resultados adecuados porque simple y sencillamente nuestra misma mente era nuestro primer obstáculo. Es posible. Pensemos en eso, pensemos en eso. ¿Cuáles son algunas causas de por qué la iglesia no crece? Tal vez podríamos gastar mucho tiempo, usar mucho tiempo buscando factores, pero esperamos que la palabra de Dios esta mañana o tarde, para algunos, nos haga reflexionar. ¿Cuáles son algunas causas? Por ejemplo, es muy posible que si algunos no estamos hablando del Señor, teniendo la oportunidad con mis vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, los jóvenes, es posible porque ya no tenemos el primer gozo de la salvación. En el Salmo 51, versículo 12, versículo 13, dice el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y note bien, versículo 13, otra vez como causa y efecto. Entonces, si tienes el gozo de la salvación como el eunuco, entonces, o Felipe o los demás, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero vuélveme el gozo de tu salvación. Recuerda Hechos capítulo 8, verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es evidente, sabemos nosotros que ese es el resultado cuando una persona obedece el Evangelio, el gozo de Lidia, el gozo del eunuco, el gozo de todos, nuestro mismo. Cuando salimos del agua, oh, qué agradable gozo. Es el gozo de saber que somos salvos. El rostro del Señor sonríe porque nosotros hemos venido a ser hallados cuando estábamos perdidos. Ese es el gozo. Pero el gozo también es una palanca que impulsa el compartir a otros lo que hemos encontrado. No, es innegable mirar en congregaciones hermanos que recién bautizados ya están invitando a otras personas, traen visitantes y después de un tiempo dejan de hacerlo. Ya no lo hacen. Nosotros mismos lo hacíamos, lo seguimos haciendo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese hermano o hermana dejó de invitar personas? Una cosa innegable es que es posible que su gozo de la salvación ya está ausente. Segundo, es posible el evangelista mismo no le dio seguimiento para ayudarle a cómo manejar y sostener el gozo y seguir invitando gente, mostrarle cómo traer gente. ¿Es posible? ¿Es posible? Claro que sí. La misma hermandad lo enfrió porque los demás no lo hacían. También es posible, hermanos. Hay muchas posibilidades que no debemos descartar. Debemos ser humildes en este tema. El gozo actúa para impulsarnos y hablar del Señor. Es posible que ya no tenemos el primer gozo de la salvación. O tal vez otro factor. No podemos ver la gran necesidad que hay en la vida de los demás como consecuencia. Como consecuencia. El Señor haciendo énfasis en el valor de un pecador. Mateo 12, 11 y 12, hablando de que hombre tiene 100 ovejas,
o mejor tiene una oveja, mejor dicho, y si cae en un hoyo a día de reposo, no le eche mano y la levante. Todos podían hacían eso. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. No te viene el énfasis del Señor. En Marcos 6, 33 y 34 dice la escritura que el Señor miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Dice que empezó a enseñarle muchas cosas. ¿Qué es la medicina, la solución a las almas errantes, extraviadas? Enseñanza del Señor. Comenzó a enseñarle muchas cosas. Así que es posible, hermanos, estamos en busca de cuáles son las razones por qué no crecemos, por qué la iglesia no es la iglesia con esas características que habla la Biblia. Hacemos muchas veces énfasis a las características como la adoración, mandamiento, etcétera, pero no a otros. Así que, ¿cuáles son esas otras causas? Es posible que haya más causas. Estamos muy ocupados en las cosas materiales. Tengo problemas emocionales, tengo problemas en la familia, tengo problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Y esos problemas no me dejan mirar más que buscar solución en problemas. Pero es posible que esté un amigo, compañero, estudiante al lado tuyo y no ves su necesidad, porque hay muchas cosas que nos mantienen ocupados, el materialismo. Pero creo que lo primero que puede encabezar es que si uno tiene el gozo de la salvación, simplemente podemos ver necesidad en los demás. No habrá ni materialismo ni problemas que nos aparten de hablar del Señor. ¿Cuáles son algunos efectos? El hecho de que esté ausente el gozo, que esté ausente hablar del Señor, que esté ausente el aceptar la idea que una característica de la iglesia del Señor es su expansión, su crecimiento. Desde la profecía de Daniel capítulo 2 habla de esa expansión, del crecimiento del reino. Lo Jesús habló en su ministerio, ya lo sabemos eso. Es muy posible que tengamos la idea contraria o no la estemos aceptando. Pero, hermanos, ¿cuál es el efecto de la iglesia local? Bueno, simplemente, posiblemente, y lo más seguro y obvio, iglesias locales con poca membresía. Claro que sí, con poca membresía. O pequeñas iglesias donde solo el predicador habla del evangelio, es muy común. Los miembros no invitan, solamente el predicador se ve que trae un visitante por ahí. A veces ni el evangelista trae algún visitante. Es posible, todo es posible, hermanos. Circunstancias hay diversas. ¿Cuáles son los efectos al estar ausente la predicación en la iglesia local? Bueno, algunas iglesias envueltas en rutinas repetitivas, siempre lo mismo, con poco ánimo, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, hemos dicho, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén fue una de las características, su crecimiento natural y muy normal. Eso lo miramos a través de la escritura. Vamos a hacer una aplicación, reflexión. Creo que no es necesario decir mucho, hablar mucho en este tema. ¿Cuál es el futuro de la iglesia a la que actualmente tú perteneces? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es? Hermanos, hay dos perspectivas para ayudarles un poco. Si la iglesia va perdiendo membresía, es posible que estén ya ancianos, la mayoría, no hay jóvenes. Podemos saber cuál es el futuro. Si en tu congregación hay muchos niños, hay jóvenes, quiere decir que es muy posible que su futuro sea alentador. Si muchos están hablando del Señor o están trayendo a sus familiares o vecinos a la reunión de la iglesia, podemos saber cuál es el futuro. Cómo es la condición de la iglesia, es lo que puede nosotros figurarnos que será el futuro de a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos en algún lugar. Así es que Dios nos ayude, hermanos, a meditar más que razonar, yo diría meditar y pensar muy adentro de cada uno de nosotros. Si
¿Hay algo que pudiéramos cambiar? Y si sí lo hay, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiarlo? ¿Podemos estar equivocados? ¿Hay la posibilidad de que podamos estar equivocados al justificarnos por la ciudad, el país, la cultura, etcétera, etcétera, que somos pocos? Pensemos en eso. Que Dios nos ayude, hermano. Dios les bendiga.